Hola a todos, estamos en nuestro canal Aprendamos con Kellys y hoy vamos a practicar un poco de funciones trigonométricas con un ejercicio básico de grado séptimo, octavo, noveno, hasta décimo en un repaso. El ejercicio dice que Michael Jordan mide 2 metros. Él observa con un ángulo de pi tercio la azotea de un edificio y que la distancia de donde él está ubicado hasta el edificio son 10 metros. Y nos están preguntando cuál es la altura del edificio y también nos indican que la pongamos en metros. Es súper fácil porque en el sentido de que todas las unidades que tenemos pues ya están en metros. Así que la altura pues es lógico que nos la pidan en metros. Entonces, para estos ejercicios lo más importante es leer muy bien. Y en esa de leer muy bien, nosotros sabemos que la altura h va a ser, altura h, va a ser igual a x, a cuánto mide a x, más la altura de los 2 metros del señor Michael Jordan. A partir de esta premisa, entonces vamos a empezar nuestro ejercicio. A nosotros nos dan un ángulo que mide pi tercios. A veces, cuando llegamos a este estado, no nos acordamos un poco de conversión de ángulos. Así que hay dos fórmulas o dos formas fáciles de hacer conversión de ángulos, porque hay que pasarla a grados, porque es la forma en como las funciones trigonométricas, bueno, funcionan en su gran mayoría. Entonces, la primera forma es que este pi tercio yo lo puedo simple y llanamente hacer una relación sabiendo o partiendo de que un pi equivale a 180 grados. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simple y llanamente ubicar el pi en la parte contraria a donde lo tenemos inicialmente y arriba 180 grados. Es decir, un pi equivale a 180 grados. Y como el pi está arriba y está también abajo, entonces lo podemos cancelar. Y entonces esto nos quedaría 180 grados sobre 3. Y al final nos daría 60 grados. Entonces ya lo convertimos. O podemos hacer, bien dado, una regla de 3 simple. Un pi equivale a 180 grados, o sea que pi tercios, ¿a cuánto podrá equivaler? Las reglas de 3 simple eh, son realmente simples, su nombre lo indica que son simples, porque lo que podemos hacer es que simple y llanamente lo que esté diagonal a x siempre va a dividir y lo demás se va a multiplicar. Entonces pues, tendríamos pi tercio multiplicado por 180 grados dividido pi. Las multiplicaciones, para los que no recuerdan, esto es una fracción, entonces colocamos un 1 abajo, imaginario, y las fracciones en multiplicación se hacen horizontal. Entonces simple y llanamente tendríamos arriba pi multiplicado por 180 grados sobre 3 por 1, 3, y abajo pi. Como este de abajo no es fracción, entonces le ponemos un 1 imaginario y hacemos la ley de la oreja. Entonces, en esta parte de la ley de la oreja, entonces tendríamos que arriba tendríamos 180 pi por 1, entonces es lo mismo, y abajo se multiplica, entonces 3 por pi sería 3 pi, como arriba hay pi, abajo hay pi, entonces se cancelan y por ende, entonces tendríamos 180 grados sobre 3 y eso nos daría 60 grados, o sea que tanto este resultado como este, ambos son válidos y ambos eh, nos sirven para lo que estamos haciendo. Listo, entonces ahorita vamos a seguir ya sabiendo que ese pi tercio que tiene Jordan es 60 grados, entonces vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas más usadas, entonces sería seno, coseno y tangente. Entonces, en nuestro caso, entonces vamos a repasar. ¿Qué sería seno? Entonces, un momento, por favor. Entonces, seno de un ángulo cualquiera que me den va a ser cateto opuesto y h es hipotenusa. Coseno de un ángulo cualquiera va a ser cateto adyacente
Ok, viendo el video vemos que esta parte de acá no se nos ve. Entonces vamos a ponerlo un poquito más abajo, con paciencia. Entonces el seno de un ángulo teta va a ser igual, como ya lo habíamos dicho, a cateto opuesto dividido hipotenusa. Lo vamos a poner así para que nos vea. Coseno sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, y tangente de un ángulo cualquiera va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recuerden que si yo coloco la línea así o la coloco horizontal total, igual indica una división. Entonces, cuando uno va a hacer este ejercicio, tenemos que encontrar a x, porque ya sabemos que la altura depende de x. Entonces, ¿cómo hallamos x? Lo primero que uno tiene que fijarse en este tipo de ejercicios es cuál es el dato que me dan y cuál es el dato faltante. Y para ello yo tengo que saber cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces vamos acá a hacer un dibujito más o menos parecido y repasamos. Este es el ángulo que ya sabemos que vale 60 grados. Entonces, lo que quede frente al ángulo siempre va a ser el cateto opuesto. Y lo que quede más cerca, por eso se llama adyacente, o lo que queda adyacente se llama cateto adyacente. Y el lado más largo se llama hipotenusa. Basados en ese concepto, entonces, ¿qué dato nos dieron? Ese 10 corresponde, entonces, 10 metros a cateto adyacente, y como lo que nos están pidiendo es x, entonces x corresponde al cateto opuesto. Entonces, teniendo ya claro los nombres de los valores, el dato faltante y el dato dado, entonces ya puedo calcular. Entonces, ¿cuál es la pregunta más importante que nos debemos de hacer cuando estamos resolviendo este tipo de ejercicio? Es lo que tenemos que preguntarnos es cuál de las tres funciones que tenemos acá tiene los dos datos, el faltante y el dato dado. Entonces, hipotenusa en ningún momento nos las dieron. Entonces, todos los que tienen hipotenusa son descartados. Entonces nos queda tangente. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir. Entonces, tangente del ángulo es igual. Yo siempre pido que escriban como todo. Y reemplacemos. Vamos a borrar esta parte acá y lo vamos a reemplazar abajito para que nos quede mejor, más claro. Entonces, tangente del ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ya lo habíamos convertido, 60 grados. ¿Cuánto es tangente? Cateto opuesto, perdón. Cateto opuesto es x, ya lo habíamos nombrado acá en nuestra izquierda. Y cateto adyacente es 10 metros. Siempre escribir las unidades. Y despejamos. Recuerden, para despejar, siempre lo que buscamos es que el dato desconocido quede solo. Entonces, ¿qué le está molestando o qué le está irrumpiendo al dato desconocido? Pues el 10. Entonces ese 10 lo quito. ¿Qué está haciendo ese 10? Si está abajo de la línea horizontal, entonces está dividiendo. Por lo tanto, entonces si está dividiendo, va a pasar al lado contrario a multiplicar. Esa es como la regla básica del despeje. Entonces 10 metros lo va a multiplicar a todo lo que teníamos al lado izquierdo. Y esto me va a dejar a x solita. Esto lo metemos en la calculadora. Recuerde siempre tener la calculadora en grados, porque usted va a meter datos en grados, en este caso el ángulo. A mí esto me dio 10 raíz de 3, que es lo mismo, voy a ponerlo por acá abajito, que es lo mismo a 17,32. Yo siempre pido metros, colocar las unidades, y también pido que escriban 2 decimales o 3 para que sus datos al final sean exactos. Y ustedes saben que hay que aproximar también. Entonces, recuerden cuál fue nuestra primera premisa, de que h era igual a x más los 2 metros que medía Michael Jordan, ¿cierto? Y porque nos estaban pidiendo era la altura total del edificio. Entonces, al final, entonces esto va a ser 17,32 metros, obvio, más 2 metros. Y como resultado final lo vamos a poner acá, aquí mismo. Perdón por el desorden, espero que se haya entendido. Entonces h, mi resultado h va a ser igual a 19,32 metros. Este es el resultado final. Entonces, que el ejercicio es muy básico, pero que hemos repasado conversión de ángulo,
Hemos recordado las funciones trigonométricas, hemos recordado los triángulos rectángulos, sus nombres y al final hemos hecho una breve premisa. Recuerden que Aprendamos con Kellys es un canal en donde buscamos compartir conocimientos básicos o recordar. Si usted tiene un amigo o tiene algún familiar que le interese estos temas, no importa el grado, pídale que se suscriba y que vea los videos y que podamos aprender. Cualquier duda que les quede en los videos que yo voy a hacer de aquí en adelante, pueden dejármelo en mis comentarios. Recuerden que esto es Aprendamos con Kellys, así que me pueden seguir en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, como @Aprendamos con Kellys. Muchas gracias, un abrazo.